Esta es la historia de Augusto, profesor de filosofía, hijo del viento y el silencio de Río Negro, que vio cómo los días se volvían años tras los barrotes de una celda fría. Desde 1973 hasta 1985, mientras la dictadura uruguaya extendía su sombra, él permaneció allí, prisionero, sin causa, sin juicio. Pero esta es también la historia de Elke, una maestra que, conmovida con las injusticias, alzó la voz y atravesó los océanos desde Alemania, tejiendo redes de tinta y rabia en las oficinas de Amnistía Internacional. Su lucha fue un faro en la niebla, un grito que no se ahogó en la distancia. Es la historia de un país que 40 años después sigue desenterrando memorias, como huesos bajo la tierra. La de un presente que no termina de sanar, porque las heridas del olvido nunca cicatrizan del todo. Augusto es mi tío, es el mayor de 4 hermanos y mi padre es el menor. Entonces eran los 2 varones, están mis 2 tías en el medio. Somos oriundos del barrio anglo de Fraiventos, que el barrio anglo que es en principio, si no me equivoco, se llamó La Ranchada, que era el barrio obrero del frigorífico. Cuenta, mi abuelo trabajó toda la vida en el frigorífico, ya desde niño ingresó y quedó hasta que cerró el frigorífico. Él trabajó ahí, fue como la última generación de la familia. Y mi abuela era maestra, había estudiado magisterio y daba clase mismo ahí en la escuela número 3, que es la escuela del barrio anglo, que funciona hasta hoy. Ella era maestra y también en ese momento, yo no sé bien cómo funcionaba, pero daba clases de filosofía en secundaria. Y bueno, Augusto un poco siguió esos pasos. Una familia vinculada al mundo de la educación también, Sí, ¿no? Sí, una familia, con una beta, quizás es un poco, no sé, pretencioso decirlo desde mi lado, ¿no? Pero como que sí, como una beta intelectual bastante grande, una casa siempre llena de libros de filosofía, literatura. Y él se instala como profesor de filosofía allí y creo que también, creo porque un poco lo sustraje de los archivos de inteligencia, que también daba clase en Nueva Orleans, porque en Nueva Orleans hay un museo, un pueblito que está muy, muy cerca. Y él también se movía a Nueva Orleans a dar clase. ¿Y cómo conecta la historia de Augusto con la militancia política de Fraiventos? Bueno, yo ahí tengo como grises, porque siempre me queda la duda de, bueno, cuál fue el nivel de militancia que hubo en Fraiventos. Cuando yo llego a la carpeta y leo el trabajo de inteligencia, lo que tenían sobre él era nada. Entonces era como, bueno, él sostuvo reuniones con tal persona y va a Nueva Orleans, eso lo dice tal cual la carpeta, ¿no? Él va a Nueva Orleans a dar clase, supuestamente a dar clase de filosofía, pero es una fachada para cubrir su actividad subversiva. Entonces, ¿cuál era la actividad subversiva? No lo sé, porque él efectivamente era un profesor de filosofía y daba clase de filosofía. O sea, mi familia no eran militantes, no eran, creo que ni siquiera estaban afiliados a ningún partido que yo conozca. Sin embargo, sí fueron perseguidos, no solamente Augusto. Sí, es que yo creo que ahí lo clave es el vínculo con la actividad educativa, el trabajo en educación. Creo que eso fue lo que más... Y también puede ser un poco no sé, el origen obrero, se me ocurre, no lo sé. Pero yo creo que viene un poco por ahí. Anda a saber qué fue lo que sucedió, quién lo señaló y por qué, y si era como una cosa de, bueno, estaba así, vecinos con miedo que señalaban a todos o a cualquiera, o no sé. O sea, entiendo que ya ser un profesor de filosofía de por sí era algo subversivo.
Entonces creo que ese fue su delito. No sé bien, pero hay en ese entonces en los salones había el profesor estaba en altura, estaba un poquito, había como un escalón, estaba en altura, entonces yo siempre me lo imagino así como en las películas, como que él estaba un poco más alto y mirando hacia abajo a sus alumnos, un poco fantasioso. Pero sí, el relato siempre es ese, que el tipo era, no sé, tenía intelectual tenía una energía que captaba a todos y todos le prestaban atención y era como, yo me lo imagino como una especie de clase magistral estilo universitario, pero en Fragmentos. En el Liceo Público de Fragmentos no. Pero sí, el relato es ese, que el tipo te atrapaba y todos prestaban atención y todos se enganchaban. Incluso después de haber pasado por la cárcel, ¿no? En mayo del 72, Augusto fue detenido en Fragmentos, en el liceo, dando clases. Lo esperaban años de cárcel y tortura. Fue trasladado una y otra vez, siempre en secreto, siempre en las sombras, para ser interrogado y víctima de torturas. Pero irónicamente, casi todo su encierro transcurrió tras los muros del penal de Libertad. Bueno, ese profesor y es encarcelado, ¿no? Es secuestrado, encarcelado y torturado por un periodo muy largo de tiempo, no estuvo toda la dictadura, ¿no? Como que ese relato empieza a reconstruirse de alguna forma una vez que él sale y él no llegó quizá a contar tanto, tampoco tuvo tanto tiempo. Él había cumplido su condena inicial según la justicia militar, entonces a él se lo lleva a una audiencia, supongo que se llama, y él creo que alcanza incluso a firmar su libertad. Y en ese momento se deja de tener información sobre su paradero, o sea, en ese momento que él firma su libertad, él pasa a estar desaparecido. Augusto fue liberado sin explicación y al instante vuelto a arrestar. No hubo aviso, no hubo razón, solo el vacío. Durante 10 días interminables, su madre, Kika, buscó respuestas que nadie quiso dar, recorriendo comisarías, mendigando información, preguntándose cada noche si su hijo seguía con vida o si ya era uno más entre los desaparecidos. Ya, imagínate que mi abuela estaba destituida, mi tía estaba destituida, mi otra tía había estado detenida, su esposo estaba preso, había quedado sola con 2 niños y militares ya habían entrado ella estaba acá en Montevideo, ya habían entrado creo que 2 veces. Entonces la situación familiar era muy angustiante. Entonces mi viejo, cuando cumple la mayoría y cuando sale como de su última detención, que tuvo como varias detenciones cortas, él se va a Mar del Plata. En un momento en el 80 llega una regata que es una regata que daba la vuelta al mundo, que se llamaba la Will Red, y él ahí conoce a Keith Meyers, que era un médico que tenía un tipo de más de 50 años en ese momento, que venía corriendo la regata. Y bueno, este médico inglés se terminó hospedando en su casa de Mar del Plata, y ahí es cuando creo que él tenía algún vínculo con la amnistía. Y bueno, ahí mi viejo le cuenta la situación de su hermano en Uruguay. Este Kit contacta a Elke, y entonces Elke a su vez le escribe una carta a mi padre. Kit, el médico de paso en Mar del Plata, conoció la historia de Augusto por casualidad. Conmovido hasta la raíz, no pudo quedarse de brazos cruzados. Fue así como, casi por destino, entró en contacto con Elke Krach, la incansable maestra y activista de Amnistía Internacional en Alemania. Conectan de una manera totalmente azarosa, ¿no? En el exilio total en la vida de mi padre, sí. Con este Keith, que era un médico inglés que tenía vínculos con Amnistía Internacional, sí, y a su vez conocía a
a él que crack. Que a su vez había un amigo de mi viejo de Fraiventos, que era marino mercante, era marino mercante en la mercante, digamos, y él sacaba las cartas de Uruguay. No, a mí como que me emociona bastante el hecho de todas las personas que tenían como que aportar su granito de arena, como la pieza del andamiaje para que funcionara, claro, para que esa empresa funcionara. Eso es algo que nunca deja como de emocionarme, ¿no? Elke, al escuchar el relato, no dudó ni un instante. Movilizó redes, escribió cartas urgentes, presionó a las autoridades y convirtió la lucha por Augusto en una misión personal. No hubo trámite burocrático que la detuviera, ni frontera que le impidiera actuar. Mientras tanto, mantuvo un hilo constante de esperanza con Kika, la madre de Augusto, asegurándole que el mundo no los había olvidado. Bueno, y Augusto, en ese proceso, en esa conexión de distintos, ¿no? De distintos granitos de arena que se van conectando, Augusto Kennedy pasa a ser parte de los presos y presas de conciencia que adopta Amnistía Internacional. Augusto Kennedy se convirtió en prisionero de conciencia en Uruguay, el primero en ser reconocido bajo esa categoría. Este término, acuñado por Amnistía Internacional en los años 60, designa a quienes son encarcelados sin haber usado ni promovido la violencia, simplemente por pensar distinto, por su identidad, sus ideas o sus creencias. No eran insurgentes armados ni violentos, sino voces incómodas, y Augusto, perseguido por la dictadura uruguaya, encarnó esa definición. Mientras el régimen lo trataba como peligroso, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia, desafiando la narrativa oficial y exponiendo al mundo la represión sistemática en Uruguay. Primera vez que el país apareció en estos informes con un nombre y una historia concreta. Y el que, no sé bien cuál es el mecanismo que se activa, pero presionó de alguna forma, como Amnistía presionó al gobierno uruguayo a darle información del paradero de Augusto. Esa fue como la acción, o sea, lo que siempre se dijo en mi familia es él que fue la persona que ayudó a encontrar a Augusto. Porque si no se hubiera, si nadie se hubiera preocupado, si nadie se hubiera movido, si no se hubiera como movido de alguna forma esa ficha internacional, quizás no lo encontrábamos. Como que fue una ventana clave. Esa fue como la gran acción y eso fue lo que siempre se dijo en mi familia, como él que fue la persona que ayudó a encontrar a Augusto, que como que devolvió de una forma a Augusto a la familia y por eso es que quisieron que yo lleve su nombre. Más allá de que yo te digo, a mí me emociona como de una forma todas las personas que jugaron un rol y que aportaron su parte. Creo que sí fue clave la intervención de una organización internacional. Yo me imagino a mi abuela, ya una mujer mayor, ya vieja, totalmente empobrecida, que eso yo te decía, ella fue destituida, mi tía destituida, tuvieron que mantenerse todos esos años con un único ingreso que era el de mi abuelo en el frigorífico, o sea, un sueldo obrero. Ya sosteniendo casi que una década de tener un hijo preso, de tener un hermano preso, con todo lo que eso implicaba, viajar los fines de semana, que cocinar, que armar la comida, que conseguir el abrigo, sostener eso tantos años ya con tus últimas fuerzas, yo creo que sí fue clave el cobijo de una organización para justamente alcanzar algo, por lo menos que aparezca. Sí, eso yo lo pienso mucho, como que, bueno, no es que lo piense yo, digo, claramente es lo que quedó, lo que se pasó en limpio en mi familia y por algo dije, bueno, vos vas a llevar el nombre de esta persona porque esta persona nos atraviesa y nos marcó. No sé qué tanto de él que llegó a saber
sobre cómo vivió Augusto en la cárcel, si él se lo pudo contar. Seguramente, me imagino que no. No sé, no creo que haya querido ponerlo en papel y enviarlo por el correo uruguayo. Porque a veces la justicia no llega por grandes discursos, sino por gente común que decide no mirar hacia otro lado, que se toma la injusticia como algo personal. Kit, el médico que solo estaba de paso, Elke, la maestra que convirtió su indignación en acción, y Kika, la madre que nunca dejó de buscar. ¿Y cuándo empezás a interesarte por la reconstrucción de la historia de tu tío? Y ahí en realidad empieza, ya te digo, yo me crié en una casa en la que siempre se habló de política, siempre. Entonces yo ya venía con una construcción bastante fuerte en ese sentido. También siempre por ejemplo, en toda mi trayectoria inicial siempre me mencionaron a Augusto, porque ya desde el primer año que tenía profesores que me decían, yo conocí a tu tío, yo fui compañero de tu tío, sos sobrina de un profesor de filosofía, tal y tal. Entonces siempre tuve como eso también, por vivir en una ciudad chica, ¿no? Pero también lo tuve, no solo confinado a mi casa, a mi familia, sino también en la comunidad, ¿no? Y tuve una profesora de filosofía ese año que fue muy amiga de Augusto y fue un poco, no sé, quizá un poco injusto decirlo, pero como un poco discípula. Ella también fue argentina y él la ayudó mucho en ese momento cuando ella hizo el profesorado. Él fue como un poco su mentor y la cobijó durante el profesorado y tal. Y yo vi mucho de él en ella, o por lo menos quise ver o sentí que vi mucho de él en ella por cómo yo recuerdo cómo ella explicaba Kant. Y a mí era el estímulo que yo necesitaba, porque yo necesitaba alguien que me haga un poco volar y pensar, y no alguien que me ponga un escrito por semana porque necesita llenar la carpeta. Y bueno, nada, yo sentí como cierta atracción, pero tenía como cierto, no sé, pudor de ahí ella sabrá quién soy, porque era como algo explícito, no lo hablamos, implícito, y a mí me daba como cosa como arrimarme. Entonces un día yo la casé en el pasillo y le dije, yo sé que vos eras amiga de Augusto y yo me estoy olvidando de él, le dije. O sea, se me está borrando la imagen y estoy como un poco angustiada por esa situación. Entonces ella me dijo, bueno, yo no sé, mañana o la semana que viene te traigo las fotos. Te traigo lo que tengo. Y me lo llevó y me dio un álbum familiar, que eso también ahí yo conocía a otro Augusto, porque yo era como Augusto mi tío, Augusto, miembro de mi familia. Y ahí descubro que él de alguna forma era miembro de otras familias, porque él era muy amigo de ella y era padrino de su bebé, de su hijo. Y ahí logré como una reconstrucción de la cara, del porte, de la forma de pararse o de la mirada también, que eso es muy importante. Y estaban ahí ellos. Eso, es como que estaban ahí, siempre estuvo, pero claro, yo necesitaba, no sé, crecer para empezar a verlas. No sé, pienso que debe ser fuertísimo para él que, como militante de derechos humanos, el haber podido encontrar o yo qué sé, ayudar a una madre, a una familia, pero también no sé, me imagino yo que no debe ser algo de todos los días. Luego incluso puede establecer un vínculo de amistad con un preso político, un preso de conciencia al cual pudiste ayudar a salir o a encontrar. Y como si ella
dimensiona de una forma que el impacto de lo que ella hizo, ¿no? Eso sí, lo pienso mucho. No. Pero este esfuerzo que estás haciendo, o que estamos haciendo un poco de manera conjunta de reconstrucción del archivo, tiene que ver un poco con tu archivo personal, familiar, pero también es una contribución al archivo colectivo, ¿no? A la memoria colectiva, y es la forma también de disputar ahí, de luchar contra la impunidad, ¿no? Ponerlo una y otra vez sobre la mesa con la mayor cantidad de detalles posibles de lo que vivimos. Yo a mis hijos les voy a transmitir, si es que los tengo, pero digo, les voy a transmitir esto, y el verdadero ni olvido ni perdón es como que no vamos a olvidar. O sea, ni yo que soy su sobrina, ni sus sobrinos nietos, ni no sé, los hijos de sus sobrinos nietos, es como, nada, es una, por lo menos una intención que a mí me mueve y me atraviesa. La memoria es parte del antídoto, ¿no? La impunidad, sin duda, es por ahí. Así que bueno. Sí, no hay futuro sin memoria, no hay democracia sin memoria. Así que nada. Sara Elke Kennedy, muchas gracias. Liberado, pero nunca libre del todo, Augusto siguió escribiéndole a Elke, cartas que cruzaban océanos, palabras que llevaban el peso de lo indecible. Ella, desde Alemania, respondía con esa misma tinta compartida, esa complicidad que no necesita de gestos. Nunca se vieron, nunca hubo un encuentro, un apretón de manos, un abrazo que cerrara tantos años de lucha. Quedó pendiente. Pero hay conexiones que no dependen de la cercanía. Hay gratitudes que trascienden el lenguaje. Elke y Augusto supieron que algunos lazos se tejen en el silencio, en la resistencia, en la certeza de que hubo alguien al otro lado del mundo que no los dejó caer. Y tal vez, después de todo, eso sea más fuerte que cualquier abrazo.